Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Saludos, soy el CPA Rolando López, pasado presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Y es un placer estar aquí y saludarles en otro episodio de Martes de Números. Según las pasadas ediciones, los invito a que compartan los episodios anteriores y con la comunidad en general, y aquellos que no tienen la capacidad de escuchar, pues pueden disfrutarlo de todas maneras con la opción de los subtítulos. En ediciones anteriores hemos estado compartiendo con ustedes discusiones sobre lo que es las recomendaciones que elabora el Colegio de CPA. Cada año eleccionario el colegio elabora junto con un comité de política pública, de asuntos de política pública, recomendaciones que van desde lo que es desarrollo económico, en este caso salud, educación y propiamente el sistema contributivo de Puerto Rico. Ese es el tema que vamos a estar discutiendo en esta edición, y para eso tenemos a una invitada muy especial, nuestra extraordinaria colega y amiga, la CPA Denise Flores, también pasada presidente de nuestra institución. Bienvenida, Denise. Gracias, Rolando. Gracias por la invitación tuya y del Colegio de CPA. Encantadísima de estar aquí. No es el primer podcast que hemos hecho, ya hemos hecho varios, me estoy acostumbrando a la idea y espero tener una muy grata conversación contigo. Yo estoy seguro que sí, y yo creo que lo vamos a disfrutar tanto nosotros, porque el tema de hoy es un tema que nos apasiona. Sí. Y es un tema que va a la fibra del profesional del CPA, porque cuando hablamos de recomendaciones, sí, entramos en temas de mucha importancia para el desarrollo de Puerto Rico, pero el sistema contributivo es parte de nuestro DNA. Y claro, las recomendaciones que se están elaborando, que se han elaborado para este propósito, son aquellas orientadas más a lo que es política pública. El colegio, como cuestión de curso ordinario de las cosas, a través de su comité de asuntos contributivos, de otros comités especiales como el de manufactura, que tú has tenido la oportunidad de presidir, igual que el otro, ¿verdad? Y legislación y otros más, siempre está pendiente a lo que son los asuntos tributarios del sistema administrativo y el cumplimiento y todo lo demás. Este caso que vamos a ver, vamos a conceptos más amplios. Pero antes de llegar ahí, vamos a poner un poco en contexto a nuestro público, porque no hace mucho, en el 2021, el gobernador Pierluisi creó por orden administrativa un grupo asesor. En aquel entonces para ayudar a mejorar el sistema contributivo de Puerto Rico y simplificar, decía. Creó aquel grupo, cuestión de introducción, 6 miembros o 7 del sector público, 6 o 7 miembros del sector privado, entre los cuales está nuestra invitada, Denise Flores, y este servidor también, que fuimos parte de ese grupo inicial. Y allí se discutió básicamente por espacio de, al principio hubo mucha discusión y se entró en asuntos de todo tipo, o sea, de individuos, corporaciones. Al final del día se elaboraron unas recomendaciones, pero quiero que Denise nos cuente qué en efecto se discutió allí. Vamos a ver por partes, en el caso de los individuos. Sí, pero un poquito más macro. El proyecto era uno ambicioso. Nosotros como grupo, y yo entiendo que el gobierno quería lo mismo, era que miráramos todos los impuestos con una lupa de política pública, que hay que quitar, que hay que dejar, no solamente parchos aquí y allá, sí, ¿verdad? En individuos, se me ocurre, el tema más importante era la baja en los rates, en las tasas contributivas, porque todos estamos de acuerdo que un 33% es un rate muy alto, y máxime cuando tú llegas al 33% bien rápido, y máxime cuando hay una percepción en la ciudadanía de que ya por los pasados 3 años el fisco tiene superávit de 500, 600, 700 millones de dólares,
Y nos parece que como política pública es mejor tener el dinero a nivel de los individuos que a nivel del gobierno. Así es que en términos de los individuos, bajas contributivas, simplificación en la manera de llenar su planilla, la básica alterna de la AMT, esos cómputos que son antipáticos y complicados, quizás eliminarlos. Me parecía que por ahí era que iba el tema de los individuos. Sí, y es importante, ¿verdad? Para que todos sepan que la razón por la cual tenemos las recomendaciones que tenemos es que ya hay un informe sobre muchas de estas recomendaciones que van a los asuntos más específicos. Mencionaste todos los individuos, las tasas, la simplificación. De hecho, hablamos también de que la forma de hacer negocio, tratar de que en su momento lo que fuera corporación, etcétera, no fuera muy lejos sus tasas de las de los individuos, cosas de esa naturaleza. Y en el campo de las corporaciones, ¿qué hablamos o qué se dijo en ese momento? Corporaciones, fundamental, que es casi más importante que con los individuos, las tasas contributivas. 37.5 nos hace la segunda o tercera jurisdicción más cara a nivel mundial. Más aún cuando Estados Unidos baja su tasa corporativa de 35 a 21, le puso una presión tremenda a la jurisdicción de Puerto Rico, porque ahí se veía una jurisdicción con la que nosotros hacemos tanto comercio. Haya un gap, una diferencia en tasa tan grande, nos hacía poco apreciativo, o sea, no que las compañías empezaron a decir, tenemos que ir a Puerto Rico. ¿Cuál es la tasa? 37.5. Pero si Estados Unidos es 21, no, voy a considerar ir a Puerto Rico. Así es que nos hacía y nos hace menos competitivos. Así es que fundamentalmente para las corporaciones, la baja en tasa. El impuesto al inventario también, que todavía está rodando por ahí. La propuesta del sector privado es que se elimine y se sustituya por un impuesto que sea menos oneroso y que no afecte tanto al comercio del día a día de las compañías. El B2B, el IVU entre comerciantes. Oye, el IVU ya está saludable, está generando millones y millones de ingresos. Pues también una de nuestras propuestas era, quizás si era posible, eliminar el B2B. Porque en el caso del B2B lo que sucedía es que es un costo incremental. Y es un costo incremental. En otras jurisdicciones donde se tributan los servicios entre negocios, es un IVA. Y hay un crédito. Entonces, el costo al final, ¿verdad? Es al último consumidor, pero esto crea un efecto de inflación, porque entonces el negocio, al no poder acreditarlo, lo tiene que incluir en su base de costos. Además, en temas de incentivos contributivos, para aquella época, y esto ya se resolvió, pero hace 2021 y 2022 teníamos la sombra de un reglamento federal que iba a impedir que las compañías foráneas que estaban operando en Puerto Rico pudiesen tomarse el crédito a nivel federal del 4% de arbitrio que pagaban en Puerto Rico. Eso venía a implementarse en el 2022, 2023. Y teníamos que correr con ese tema. Y ahí surgió, a raíz de nuestras recomendaciones, fue algo de lo que sí se pudo implementar, la ley 52. Sí. Que se le daba la opción a las compañías de salirse del 4% de la 154 y optar por un impuesto más alto de 10.5. Eso fue un logro y yo, ¿verdad?, se lo atribuí al comité. Sí, se hizo mucho trabajo y las conversaciones. Lo bueno, ¿verdad?, que hubo mucha apertura, ¿verdad?, parte del proceso con el secretario de Hacienda y su equipo de trabajo para lograr efectivamente la legislación que se logró y bueno, por lo menos ese aspecto. Ese aspecto y unas cuantas cositas más, pero lo cierto es que todos aquellos cambios paradigmáticos que queríamos hacer nosotros como comité, pues nos dimos con la pared de que es un país en quiebra, de que tenemos una junta de supervisión fiscal que no le gusta el tema prefiere el tema de revenue neutral, es decir, de que si va a haber rebajas contributivas, tiene obligatoriamente que haber un ingreso que lo sustituya. Nuestra posición era diferente, ¿verdad? Era que, mira, si hay un ahorro, como lo vemos cada año, 700 millones, 600 millones de superávit, pues eso puede pagar. Bueno, pero eso es fundamental, ese punto que estás trayendo, porque ¿qué es lo que ha hecho un reto de prácticamente todo? Cualquier legislación o intento de legislación que tenga un costo fiscal. Fíjate, interesantemente, aprovecho la coyuntura porque hasta enero 1 del 23, quien único hacía algún estudio de impacto fiscal era realmente el Departamento de Hacienda. Y claro, cualquier economista privadamente lo podría hacer, pero se legisló esta oficina, OVAL, el 1 de enero del 23, y es una oficina que independientemente hace estudios de impacto fiscal. Pero yo creo más
que saber cuál es el impacto, es cuál va a ser la filosofía con esto. Y muchos encontronazos que hubo, yo creo que esto es bien importante, muchos encontronazos que hubo con la administración al decir, sí hay, y cuando hablamos de costo fiscal, quisiera explique a la audiencia qué quiere decir cuando algo tiene impacto fiscal, cuando es un gasto. El gasto tributario se enfoca, es un informe que hace el gobierno por los pasados 3 años, en todas las gracias contributivas que da el gobierno, como exenciones, excepciones, cash grants y baja en tasas contributivas. Todos esos beneficios que se dan a los contribuyentes, sean individuos o corporaciones, ¿verdad? Eso es dinero que no entra a las arcas. Pues eso se contabiliza y tú puedes puntualizar cuáles son los sectores o los individuos o las industrias que más se están beneficiando de ese gasto fiscal, de esos ingresos que no está recibiendo el gobierno. Es una herramienta muy útil, pero que también, ¿verdad?, trae unos problemas en términos de su interpretación. Muy importante ese punto, Denise, porque sí, ese informe, yo creo que el último casi llega a los 22 mil millones, o sea, 22 billones de esos, que eso quiere decir que son todas las exenciones, exclusiones, gracias tributarias, como menciona Denise, que hay en Puerto Rico. De los 22, 14 mil millones son del programa de incentivos, que tenemos que decir que es fundamental para Puerto Rico. Y una de las cosas que es importante tener en perspectiva cuando vemos ese impuesto, no es decir que, pues si quitamos esto vamos a tener 14 mil millones más, porque obviamente, y el propio informe lo dice, esto no considera factores de comportamiento. De cambios en comportamiento. Y esos 14 mil millones, ¿qué va a pasar? Porque mucha gente dice, pues vamos a subir el impuesto a esa gente. Puede haber un cambio de comportamiento, se podrían ir. ¿Se van a ir? No lo sabemos, pero pues no queremos jugar con eso, en particular cuando una de las industrias más importantes en Puerto Rico. Pero completamente de acuerdo. De 14 a 22 hay entonces 8 mil millones. Claro, que hay que mirar. Y entonces es una de las cosas que yo creo que un ejercicio que se debe hacer a tono con lo que sea la política de desarrollo y la política fiscal de Puerto Rico. Sigue habiendo 8 mil millones de beneficios allá afuera que es responsable revisar, oye, los que están funcionando, fortalecerlos, o dejarlos como están, y los que no, pues entonces hacer algo con ellos. Lo que llaman ver el ROI, el Return on Investment. Eso es algo que yo entiendo, varios gobiernos lo han hecho, pero es algo que debe ser una herramienta recurrente, ver cuál es el ROI, y lo que no está funcionando, pues lamentablemente eliminarlo. Sí. Hay otra serie de incentivos que son incentivos de un beneficio social, etcétera, que son más difíciles pero ciertamente el punto es... Agricultura, vivienda... Eso hay mismo de los médicos. Hay cosas que hay que ver en una perspectiva diferente, pero también examinarlo. Yo creo que ese es el punto. Se hizo ese informe del grupo asesor con todas estas recomendaciones que está disponible en el site de Hacienda. 200 y pico de páginas, porque está escrita de dos maneras. El Ejecutivo hizo una legislación tomando en base eso que hablando de costos contributivos lo estimaron como en 600 millones, y ahí entonces fue que pasó a la Junta de Control Fiscal. Claro. ¿Qué fue lo que pasó? Y ahí pues en particular el director ejecutivo, el señor Mojica, pues él tiene una opinión muy fuerte en el sentido de, como hablamos anteriormente, de que cualquier rebaja contributiva tiene que ir acompañada de una misma cantidad de ingresos que entren al fisco. Que esa es la parte de ingresos, porque inclusive la parte, o sea, es decir, vamos a cambiarle el peso contributivo a la gente. Si estos están pagando tanto y los queremos beneficiar, pues entonces que estos otros nivelen. Y por lo menos todos los análisis y esa no era la idea era, primero tenemos superávit, que eso puede pagar esta rebaja contributiva. Tenemos un gobierno relativamente grande, todavía es grande para la cantidad de población que tenemos, que como saben sigue bajando todos los años, de manera que se puede mirar el gasto público, a ver si se puede rebajar, y con esas rebajas pagar estas, ¿verdad? Con ese rebaja en gasto se puede bajar los ingresos. Pero la verdad es que al final del día, después de muchas batallas, pues no, mucha burocracia y el legislativo y demás, pues no pudimos, se lograron unas cosas que podemos hablar sobre ellas, pero no todo el proyecto ambicioso que quizás claro, el comité reforma. Pero me parece que es una batalla que hay que seguir dando. Yo creo que sí.
Yo creo que sí, ya será en el próximo cuatrienio que tendremos otro gobierno. No sé si tendremos otro director ejecutivo que Mujica es tremendo, ¿verdad? Pero es cuestión de seguir hablando con él, sentarse con él y ver si lo convencemos sobre esa fórmula. Mencionamos unas cosas que sí en efecto se legislaron y hay aspectos que de hecho ha habido varios proyectos posteriores que no han tenido tampoco la suerte. Que entonces ¿cuáles son esas áreas que nos quedan por decir a esto, precisamente a este cuatrienio nuevo, a estos candidatos a la gobernación, queremos que se enfoquen en estas áreas? Pues mira, curiosamente en el 2021 y 2022 nos estábamos enfocando en la migración de la 154 a la 52 para la foránea y no sabíamos que ya teníamos una sombra de otro problemita para las mismas compañías, que es el llamado impuesto mínimo global. Es un tema que lo que lleva años, pero bien fuerte en la palestra, lleva como un año. Sí, pero vamos, y ese hay que atenderlo. Y ese tema hay que atenderlo. Tenemos aquí posiblemente en nuestra audiencia personas que han estado escuchando de eso, pero a lo mejor no tienen, y yo quisiera que te cogieran breves explicarlo rapidito. Para qué es lo que es y por qué está causando la situación que causa. La OECD, que es la Organización Mundial para el Desarrollo Económico y Comercio, que es básicamente una alianza de países donde que no son binding, se hacen tratados, pero de diferentes temas, casi siempre fiscales y económicos. Los países se comprometen, tiene 180 miembros, Estados Unidos es uno de ellos y la Unión Europea también, y hacen tratados, pero luego los países tienen que ir a sus jurisdicciones y legislar. Y este último tratado es el del Pillar 2, llamado Pillar 2, Impuesto Mínimo Global. La idea es que ellos quieren que los países compitan por sus tecnologías, por su mano de obra y que no compitan por la baja de impuestos. Que es algo un poco injusto, porque los grandes utilizaron ese mecanismo en su momento y ya que se hicieron poderosos, ahora dicen, y ahora somos los chiquitos los que, no tenemos la tecnología que tienen los grandes, pues competimos a través de las rebajas en tasas contributivas. Ahora están diciendo, no, todos nos vamos a ir de igual a igual. Bueno, la tecnología, como tú mencionas, es otra cosa, y el hecho de que para muchos casos, y ha sido el caso de Puerto Rico, la reducción en las tasas es como un equalizer por otros aspectos que no somos competitivos. Exactamente, la energía laboral, nuestros costos laborales son altos, tan altos como en Estados Unidos, etcétera. Anyways, pero la cuestión es que se adoptó en un tratado y todos los países ahora tienen que promulgar legislación para subir sus tasas a 15%. Nosotros estamos en el medio de todo porque ni somos parte del OECD ni tenemos un tratado con Estados Unidos, pero la cuestión es que entendemos que tenemos que hacer algo, porque si no lo hacemos va a venir la jurisdicción matriz, por ejemplo, de compañías que están haciendo negocios aquí y van a imponer ese gap entre el 4% y el 15%. Es decir, Puerto Rico no hace nada, no te preocupes. Con la compañía matriz de esa farmacéutica que está en Inglaterra ya adoptó el Pillar 2, va a cobrarle a la compañía matriz esa diferencia. La diferencia, para que te entendas, y me encanta la explicación que está dando Denise, entre lo que Puerto Rico le impone a esa entidad de 4% y el 15%. O sea que a pesar de que el ingreso se produce en Puerto Rico, quien cobraría ese impuesto es otra jurisdicción. No gozamos del impuesto nosotros, lo goza otro y Puerto Rico se hace en ese momento menos competitivo porque se le atribuye a Puerto Rico. Y esa es la clave. Esa es la clave. Eso, la idea es, y había un proyecto de ley 1908 que lamentablemente no pasó, lo que perseguía era nosotros tener nuestro propio Pillar 2, la framework, pero con unos créditos que iban a ser dentro, ¿verdad? Cualificados dentro del framework del OECD, se supone que no haya problemas con ellos. Y esos créditos lo que efectivamente iban a hacer a bajar la tasa nuevamente a un lugar más o menos donde ya las compañías estaban colocadas. Sí. Es decir, suben al 15, pero con los créditos pues vuelves y bajas al 4 o algo así. Bien interesante porque yo creo que es importante que se entienda porque se ve acá, pero si la idea no era que pagaran un mínimo de 15, pero dentro de lo que está desarrollando el OECD dice, si hay exenciones, exclusiones, cosas así, pues eso te va a costar. Ahora, cierto tipo de crédito que sea reembolsable en una estructura que no vamos a entrar en los detalles de eso. Con que no atacan al impuesto, que tiene que ver con empleos, con otras cosas, te los podemos permitir. Y vamos a permitir que de hecho se van a tratar como ingresos y eso va a tener el efecto de subir la tasa efectiva
en esa audición. Sí. O sea, que en el caso de Puerto Rico, entonces se convierte en un asunto bien importante de mucha creatividad. Mucha también. creatividad y la ha Entonces, en habido. crear... Ajá. Pero al final del día, pues la legislación no pasó en la legislatura de Puerto Rico, así es que we are back to the drawing board. Eso pensamos que tendremos otra oportunidad el próximo año. Pero el efecto inmediato que tenemos es que hay varias compañías en Puerto Rico que ya están siendo afectadas por Pillar 2. Porque Pillar 2, uno de sus componentes, comenzó en 1/1 del 2024. Y esta compañía, si tiene su compañía matriz en ciertos países de Europa, Inglaterra, Irlanda, varios países, y ellos ya están imponiendo el Pillar 2, pues quiere decir que ellos ya están cobrando ese gap entre el 4 y el 15. De lo que se produce en Puerto Rico, vuelvo y repito, porque esa es la diferencia. Y esa es la diferencia, es lo triste. Desde el punto de vista entonces, del análisis de competitividad de Puerto Rico, de estas entidades, digamos, la compañía matriz, le adjudica el costo contributivo de los ingresos de Puerto Rico, aunque se paguen fuera, a Puerto Rico, y ahí entonces es que reduce nuestra competitividad. Totalmente, porque ¿quién es el que está marcado? Es Puerto Rico, ¿no? Sí. ¿De dónde es ese gap? ¿De qué país se cobró? De Puerto Rico. Lo interesante es que uno de los líderes de este movimiento fueron los Estados Unidos. Y al día de hoy, ¿qué ha hecho los Estados Unidos? Nada, cero. Se echaron para atrás la secretaria Yellen, que de la administración de Biden era la que estaba al frente. Lo que pasa es que cuando ellos perdieron, porque yo entendía, Biden tenía Cámara y Senado en algún momento, no recuerdo. La cuestión es que, o fue cuando perdieron la Cámara, que entonces los republicanos están en contra de todos estos tratados. La idea de los republicanos es mirarse por dentro, ¿tá? Quieren encerrarse nuevamente, esa es su política, su manera de ver el mundo ahora, con lo cual estos tratados con el OECD pues no les importa mucho. De manera que yo pienso que si gana Trump, no va a pasar nada con Pillar 2 en Estados Unidos. Pero la idea sigue siendo entonces que Puerto Rico esté preparado. Que esté preparado y ojalá que podamos hacer algo el año que viene. Y aun cuando esta legislación que contemplaba disposiciones para ponerse listo para este impuesto mínimo global, no pasó porque tenía una serie de otras cosas allí en esa legislación. Queda pendiente entonces trabajar con eso todavía para estos candidatos a la gobernación, pero quedan pendientes otras cositas más también que deben ser parte de las recomendaciones, que son parte de las recomendaciones del colegio. Hay una recomendación que no afecta necesariamente las arcas del fisco y que nosotros entendemos que son más fáciles de llevar a cabo, que es la simplificación del sistema. Entre ellas está la idea de consolidar las planillas de IVU municipal con el IVU estatal, la planilla de patente municipal con la planilla de income tax también. Eso ahorraría muchísimo tiempo, crear muchísimas eficiencias y no cuesta. Y la idea es eso, y quería puntualizar en eso porque sí, parte de nuestra audiencia CPA dice, pero espérate, sí, esto puede ser bien complicado, estamos buscando diciendo simplificar y cómo hay años contributivos diferentes, etcétera. Realmente estamos buscando el concepto. Es, ¿no?, el concepto, claro, de después con reglamentación. Que se finiquite todas esas diferencias que hay. Pero la idea es que al final del día, para ese contribuyente se le facilite el cumplimiento. Y también para los municipios, la preocupación de los municipios es que van a perder control de la planilla y del cobro. Se les darían esa garantía de que aun cuando esto esté en la plataforma de Suri, que hayan como una base de datos donde los municipios entren directamente y ellos tengan el control, ¿verdad? No es que van a perder control. Esa garantía hay que dársela, otherwise no van a aceptar y la esto. plataforma que se utilice también, es otra cosa que se decía en las recomendaciones, sea la misma para que facilite. O sea, habla de cumplimiento y también ayuda a la administración. De manera que tenemos impuesto mínimo global, simplificación, y hay un par de cositas más que hay que seguir con la lucha de la rebaja en bajas contributivas. No solamente por hacerle la justicia a nuestras pymes y a nuestras corporaciones, sino porque eso afecta nuestra competitividad. Aquí hay compañías que cuando se enteran que Puerto Rico está en un 37.5, no vienen a Puerto Rico. Lo ven muy oneroso. Así es que por un tema de competitividad y de justicia también debemos seguir con esa lucha. Bueno, y eso va a implicar o debe implicar la revisión del gasto tributario que estamos hablando como una manera de solventar algo, no necesariamente todo, pero algo de lo que se tenga que invertir, o sea, del ingreso que va a dejar de vengar el gobierno por rebajar las tasas. El impuesto al inventario me parece que es una batalla que llevamos como 5 años y que no se debe dejar de lado.
A mí un tema que me gusta mucho, que quiero que lo sigamos viendo, es lo del IBU en el muelle. Yo creo que eso, ya el IBU corre bastante bien, genera millones, como hablamos, de impuestos. Pero en el muelle esa carga es bastante onerosa para los contribuyentes. Siempre hay un problema con los descargues y con las planillas y de verdad que pensaría y con la ¿cómo se dice? La reorganización de la deuda que hubo. También. Que va a ayudar porque recordarán que el mecanismo que se creó para coger el IBU como garantía de pago de esta deuda, pues ya esa deuda se ha ido disminuyendo, de manera que ya hay más ingresos del IBU que se están en efecto utilizando para ahora. ¿Alguna otra cosa más que a nivel de recomendaciones? Yo creo que, obviamente yo lo mencionaste las tasas. No solamente de corporación, pero también de individuos. Individuos, porque ahora hubo un conato de bajar tasa y dieron un crédito ahí, pero eso... y atacó a un sector de clase media, pero nosotros pensamos que los del 33% también deberían bajarle esa tasa. La recomendación era que fuera del 25 a 28%. Recuerdo eso y inclusive lo miramos como un asunto de gradual, o sea, empezamos por ahí, pero eventualmente llegar. Para eso obviamente requiere análisis, puede requerir muchísimas cosas, incluyendo lo del gasto tributario. Hay una cosita más que, aunque la hemos insertado en las recomendaciones como un asunto de competitividad para Puerto Rico, que tiene que ver con impuestos, que es sobre el impuesto a las ganancias de capital. Bueno, como saben, los individuos que no son residentes, que vienen a Puerto Rico, inversionistas residentes, tienen el beneficio de 0% en las ganancias de capital. Y ese yo puedo entender que es un tema antipático, porque alguien podría decir que no es muy justo, porque él es tan individuo residente como lo soy yo, como lo eres tú, entonces nosotros tenemos que pagar por las ganancias de capital, ellos no. Una de las recomendaciones del sector privado fue equiparar a los individuos puertorriqueños con estos individuos foráneos. Y esa recomendación, de hecho, la hemos vuelto a reinsertar en las recomendaciones del Colegio de CPA para los candidatos en este turno. Y es un tema también de justicia, ¿verdad? De equiparar. Porque un sistema contributivo debe ser justo y si el individuo no lo percibe como tal, se desincentiva en seguir contribuyendo. Eso provoca la evasión y entonces crea mayores problemas. La realidad es que ha sido más rapidito el tiempo. Quiero agradecer a Denise, ¿verdad? Su presencia y el compartir todas estas experiencias y conocimiento con todos nosotros, con ustedes aquí también. Encantadísima. Sé que este tema no está cerrado. Da para Seguiremos mucho. Hablando de esto. Pero lo que me complace es que poco a poco no hemos podido lograr una reforma contributiva holística, pero paso a paso hemos podido introducir legislación importante. Esperamos que el próximo año pues vaya todavía mejor. A eso vamos. Quiero decirle al público que el 30 de agosto, como parte de los procesos de la convención del Colegio de CPA, se van a estar discutiendo las recomendaciones que se han hecho, que le hemos pasado por encima aquí. Nuestra invitada va a ser parte de esa discusión y de seguro va a ser una discusión con unos detalles que por limitaciones de tiempo no podemos compartir con ustedes hoy. Pero de todas maneras, nuevamente gracias. Gracias, Denise, Rolando. Gracias al colegio. Gracias a todos ustedes por ser parte de esta audiencia en este momento de Martes de Números. Quiero recordarles que este episodio y todos los demás anteriores están disponibles en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, entre otras plataformas digitales. También los invitamos a suscribirse para que les llegue, ¿verdad?, también su notificación, si pueden, en Facebook, en LinkedIn, en X, Instagram. Como quiera que sea, nos encuentran bajo Colegio CPA PR. Los esperamos en nuestro próximo episodio porque los martes son martes de números. Hasta entonces. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.
Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.